Listo. Ok, vamos a comenzar con una oración. Y para decirle a Jorge que nos dé la oración. Amén, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, alabamos y glorificamos su precioso y santo nombre. Estamos agradecidos, Padre, por la vida que nos da, por el amor y la misericordia. Pedimos, Padre, por favor, sea usted quien dirija la boca de nuestro hermano Victorino, Padre, por favor. Y también, Señor, sea con cada uno de los estudiantes, Padre, que todo lo que aprendan en esta tarde y aprendamos juntos, Señor, lo retengamos, Padre, pero también, Señor, lo recordemos para aprender de aquellas cosas, Señor, que sucedieron en el pasado, para poner en práctica todo lo bueno y también, Señor, aprender de aquellas cosas negativas para que nosotros no cometamos aquellos errores. Gracias damos en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Pues bienvenidos a Instituto Bíblico para Latinoamérica, Kairos. Estamos comenzando la segunda parte de Historia de la Biblia 2. Hoy vamos a aprender a hacer el examen final. Quiero preguntarles, ¿todos tienen su manual de Historia de la Biblia 2? ¿Todos tienen manual? Hermano. Sí, hermano. Sí, hermano, la tenemos. Yo no lo tengo, hermano. Ok. En un segundo lo reenvío al grupo. Muy bien. Gracias. Compartirles pantalla. Acabo de enviar el manual, hermanos. Ayer título de David, segunda que tenemos. Buenas noches. No se escucha bien, hermano. No. No. Ok. Corta. ¿Escuchan bien? Se corta. Corta. Se corta, hermano. Ok. Muy bien. Entonces, Jorge, un favor. Dígame, hermano Victorino. Yo voy a compartir cargo conforme al texto que vamos a ver aquí. Okay. Sería bueno si todos leen, si todos participan, vamos a basarnos estrictamente en el manual que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Se escucha mejor? Yo creo que si no comparte pantalla por esta vez, mi hermano Victorino. A ver, vamos a seguir compartir pantalla. Muy bien. Así, si no compartir pantalla, se escucha cortado todavía. Un poco entrecortado. ¿Todavía? Entrecorta la transmisión. Ok. Ok. Entonces, vamos a enviar la de manual. Si puedes que nos vayan apoyando, leyendo y comentando, por favor. Ya se escucha mejor, ¿eh? Voy a leer un poco, ustedes me dicen, no, ustedes. Ok. Buenas noches, hermanos. Se escucha muy distorsionado el audio.
Ok, un segundito. Un segundito. Adelante. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a pedir por favor silencio en sus micrófonos, cada uno, por favor, mis hermanos. ¿Me escuchan bien todos? Sí, hermano. Hermano, Amén, mis hermanos. Vamos a darle lectura, hermanos, al manual Historia de la Biblia 2, lección 3, hermanos. Vamos a ir a la introducción, por favor. Voy a pedirle, por favor, a alguien de ustedes nos ayude en la lectura, por favor, de la introducción. a ver, hermano, si quiere yo empiezo. Amén, hermano. Dice así: Amón fue el hijo mayor de David por Ahinoam, su esposa de Jezreel. Tamar era la hermana de Absalón. Amón era un joven malvado y forzó a Tamar acostándose con ella. Inmediatamente después de que Amón hubo cometido su terrible crimen contra Tamar, leemos que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. En el 13:15, la tentación es alucinante, pero el fruto del pecado, polvo, ceniza y muerte. De tal padre, tal hijo. David había cometido adulterio con Betsabé. Amón cometió fornicación con su media hermana. Absalón mató a Amón. Se habría animado Amón a cometer su delito si David hubiera vivido una vida más santa. Es muy improbable que Absalón hubiera tomado la justicia en sus manos si su padre hubiera castigado a Amón. Muy frecuentemente los pecados de los hijos son reflejo de los pecados de los padres. Hay 5 calamidades mayores que afectan el reinado de David. La primera fue el pecado con Betsabé, el asesinato de Urías, el cual estudiamos en nuestra última lección. Las otras 4 son Amón y Tamar, la rebelión de Absalón, la rebelión de Seba y la guerra de David por el censo, que serán cubiertos en esta lección. Muy bien, mi hermano, muchísimas gracias. Hermanos, retomando la enseñanza, es muy importante que nosotros comprendamos, hermanos, que Dios siempre ha demandado de su pueblo una vida santa, una vida entregada, hermanos, al servicio de Dios. Es importante que nosotros entendamos, hermanos, y justamente eso es lo que nosotros entendemos en el libro de Éxodo, hermanos. Cuando Dios habla y dice, hermanos, algo bien importante. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí hay algo importante, hermanos, que nosotros estamos viendo. Un pecado, hermanos, que puede ser, hermanos, aparentemente insignificante para nosotros, para Dios no lo es. Acuérdense que hay 2 cosas. Dios no miente y Dios cumple siempre lo que promete. Dios, hermanos, no quiere decir que la generación que sigue de nosotros, hermanos,
solamente porque sí va a padecer consecuencias. Recuerden, es la cuestión de los que aborrecen el nombre de Dios, pero tendrá misericordia de los que buscan alabar su precioso y santo nombre. Aquí algo de lo importante que debemos aprender es lo que ustedes ya vieron, hermanos. Imagínense estas cosas, hermanos, que sucedieron en esos momentos. Bueno, son marca para que nosotros nos demos cuenta de hasta dónde puede llevar un pecado, hermanos. Y después, hermanos, la cadena total que se vaya haciendo, hermanos. Así que vamos a ver los textos de la lección, el objetivo y el avance. ¿Quién quiere leer, hermanos? Por favor. Capítulo 13. Estamos en la lección 3, hermanos. ¿Quién quiere decir donde dice el texto de la lección, objetivo y avance, hermanos? Objetivo. Hola, hermanos, ¿sí me escuchan? Adelante, mi hermana. Ok, objetivo. Ver los resultados perdurables del pecado y la desobediencia en las vidas de los líderes de Dios, como se ilustra en las vidas de David y su familia. Avance. Usted, 1, verá el poder de destrucción del pecado, en vista de que el pecado de David llega incluso a sus hijos, Amón y Absalón. 2, verá las 5 calamidades que vinieron sobre el reinado de David y cómo cada una de ellas afectaron su reinado y su liderazgo sobre el pueblo de Dios. 3, podrá identificar a muchas personas en esta lección y decir cuál fue su relación con David y su reinado. Asignaturas. Nos dice que debemos de leer el texto de la historia del Antiguo Testamento con Wilbur Fear y debemos de leer 2 de Samuel, capítulo 3 al 24 y Primera de Reyes, capítulo 1 y 2. Muy bien, mis hermanos. Bueno, nosotros entonces, gracias, hermana, vamos a poder ver justamente lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás, hermanos, el poder de la destrucción del pecado. Y por eso, hermanos, quiero preguntarles, sin que abran sus Biblias, hermanos, quiero preguntarles, ¿qué dice Romanos 15:4, hermanos? Por favor, ¿quién contesta? Sin abrir su Biblia inmediatamente. Romanos 15:4. Dice que todo lo que se escribió en el pasado es para nuestra enseñanza, ¿no? Amén, hermano. ¿Por qué razón? ¿Cómo dice el texto? A fin de que por la paciencia y con la consolación de las Escrituras retengamos nuestra esperanza. Gracias, hermano Alfredo. Es importante entonces, todo lo que se escribió en el pasado es para enseñarnos algo. Y esto nos va a enseñar qué no debemos hacer, para que nosotros, hermanos, no experimentemos las consecuencias del pecado. Bueno, vamos por favor al inciso A, 4 calamidades más en el reino de David. Vamos a ir primeramente a los textos, hermanos. Vamos a comenzar a leer y después, hermanos, vamos leyendo conforme al manual. Inciso A, Sí, por favor. Amón y Tamar, el incesto y la muerte de Amón. El complot de Amón. Deseaban... vamos. Muy bien. Antes de eso, vamos por favor a 2 Samuel capítulo 13, por favor. El 1 al 20. Yo puedo leer, hermano. Adelante, por favor. A partir del versículo 1. Por favor, mi hermano. Ok. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Abnón, hijo de David. Y estaba Abnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Abnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Abnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y éste le dijo:
hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón mayor, mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Gracias, mi hermano. Hermanos, ¿cuál fue la primer calamidad del pecado de David, hermanos? Algo bien interesante que nosotros vemos en esta lección, cosa que, hermanos, nos impacta. En lo personal, hermanos, vemos cómo todo, hermano, al final va a traer consecuencias. Recordemos esto, que es muy importante. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, va a tener consecuencias. ¿Okay? Eso no lo debemos olvidar. Hermanos, algo que nosotros podríamos ver aquí en esta lección es que Amnón, hermanos, era un hombre el cual, ¿a quién estaba deseando, hermanos? ¿Con quién deseaba tener relaciones sexuales? Con Tamar. ¿Y quién era Tamar, hermanos? Con su media hermana. Su media hermana. Eran hermanos. La cuestión es aquí, es que vean hasta dónde puede llegar, hermanos, la perversión cuando uno se deja manejar por Satanás. El enemigo, hermanos, es muy astuto. Y el enemigo va a buscar formas
de destruir la estabilidad, la armonía y todo lo que nosotros tengamos en nuestra vida. Hermanos, ¿recuerdan qué es lo que dice en el libro de Juan ahí? Que dice que el ladrón no viene a qué, hermano. ¿Viene a qué, el ladrón? A robar, a matar, a destruir. ¿Y qué roba, y qué mata, y qué destruye, hermanos? Nuestra Roba alma, espíritu. Familias. la estabilidad, La comunión con nuestro Dios, hermano. comunión con Dios. Y aquí Amnón, hermanos, estaba tan obsesionado con su hermana que influyó varias cosas. Cuando Amnón escuchó la voz equivocada, entonces, hermanos, Amnón, aún incluso, hermanos, pudo haber Amnón acudido con alguien más diferente a quien era en ese momento su amigo y pudo escuchar otra voz, mas sin embargo decidió escuchar esa voz. ¿Qué hizo el amigo? Le ayudó, hermanos. Le ayudó para fortalecer el deseo pecaminoso de Amnón. Hermanos, algo que es tremendo en esto es que cuando nosotros escuchamos la voz equivocada, va a pasarnos lo mismo que Amnón, hermanos. Nosotros no debemos dejarnos guiar por esas amistades que nosotros creemos que son las mejores. En este caso, por eso dice las escrituras en el libro de Santiago, ¿sí? Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y pasó, hermanos, ahora sí lo que iba a leer nuestra hermana Margarita. Por favor, hermana, en el manual. El complot de Amón deseaba a su media hermana. B. El amigo de Amnón y cómplice en su crimen con Adab era un hombre muy astuto. C. Amnón fingió estar enfermo y pidió que Tamar le preparara alimento en su casa. Amén. Vamos a hacer una pausa ahí. Entonces, la primera calamidad fue desear a su hermana. Segundo, tener una amistad que no le convenía. Y tercero, hermanos, ¿qué hizo para tener a su hermana? ¿Hasta dónde llegó su pecado? ¿Hasta dónde llegó su perversidad en su mente, hermanos? Porque, acuérdense, hermanos, nos dice algo interesante el libro de Santiago. Y quiero hacerles una pregunta. Hermanos, ¿la tentación es pecado? Creo que no, hermano. Deja uno guiar por ella, sí, hermano. A ver, hermano Jesús, por favor, y posteriormente, hermano Pablo. Yo creo que no, la tentación no es pecado, hermano. Yo creo que el pecado es cuando uno cae en la tentación. Bien, hermano. Hermano Pablo. Más bien si se deja uno guiar por sus concupiscencias, hermano, ahí está el detalle. Y además recordemos que la tentación proviene del diablo. Ok, mis hermanos. ¿Alguien más? Bueno, vamos por favor al libro de Santiago. ¿A quién me iba a comentar, perdón? Pues dice la escritura que la tentación hasta no concebirse, pues no es pecado. Muy bien, excelente, mis hermanos. Y vamos a corroborar este texto porque es importante. Bien, vamos a ver. Santiago capítulo 1, por favor. Verso 13, por favor. Santiago 1:13 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén, hermanos. Entonces, como bien ya mencionaron nuestros hermanos, en realidad la tentación, hermanos, no es pecado. Nuestro Señor fue tentado, mas sin embargo nos dice las escrituras en el libro de Hebreos, hermanos, que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuándo se da luz el pecado?
justamente cuando de la tentación se da a luz aquel pecado, o sea, cuando lo llevamos a la práctica. Amnón, hermanos, lo tenía en la mente y de tal manera que deseaba a su hermana, tanto empalideció, hermanos, pero se fingió, hermanos, enfermo. Esto es algo que nosotros leemos en el manual. Estaba, hermanos, tan enfermo de esto que literalmente lo fingió para poder estar con su hermano. Algo que es resaltable de acá también, lo que nos sigue diciendo el manual. Adelante, hermana Margarita. 2. Violación de Tamar por parte de Amnón y la súplica de esta. A. Le suplicó a Amnón que no cometiera tan horrible acción. B. Ella argumentó que en Israel simplemente no se hacían tales cosas. C. Señaló que ambos quedarían arruinados por tal acto. D. Le pidió a Amnón que le pidiera en matrimonio al rey. Estaba dispuesta a ser su esposa, pues no quería ser violada. Vamos a hacer una pausa, gracias. Entonces, hermanos, cuando se da a luz al pecado, Amnón, hermanos, comete tal vileza de violar a su hermana. Hermanos, tal acto es tremendo porque no solamente, hermanos, para Amnón quedó en esa parte. Dice que sentía una profunda atracción por ella, sentía algo tan pasional, pero es justamente lo que nosotros comprendemos, hermanos. Las cosas de este mundo, nos dice la segunda carta a los Corintios, son pasajeras, porque son las cosas que se ven. Las cosas que se ven, hermanos, van a ser pasajeras. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos, hermanos, de la vista, de lo que hay en este mundo, nos va a llevar a cometer pecados. ¿Qué llevó a cometer Amnón tal bajeza? Los deseos de la carne, las atracciones de este mundo. Ahora, su hermana es mancillada. Y una vez mancillada, su nombre, su honor, iban a quedar por los suelos. No solamente el de ella, hermanos, también, hermanos, el de Amnón. Hermanos, ¿creen que es importante cuidar nuestra vida en el Señor, hermanos? Está en el refri, sácalo para que me lo tome. Es importante, hermano. Hermanos, a ver, denme un segundo, déjenme silenciar los micrófonos, permítanme. Adelante, hermano Pablo. Sí, hermano, es importante. La verdad es de que nosotros debemos tener claro que debemos ser santos y que si no actuamos diligentemente conforme nuestro Dios nos recomienda, obviamente vamos a sufrir las consecuencias de eso. Amén, hermano, así es. Y entonces, hermanos, si nosotros no actuamos con esa santidad, nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, hermanos, nos dice, sean santos porque yo soy santo. Esa es la importancia de esto, la santidad. Pero lo olvidó Amnón, hermanos. Como cristianos no debemos olvidarnos, porque esa calamidad va a ser tremenda para nuestras vidas. Hermanos, dice algo bien importante ahí también, que nosotros vemos que después de todo lo que hizo Amnón, sus cosas que cometió, tanto Tamar como él comenzaron a sentir cosas que no habían sentido. Tamar, tristeza, llanto, dolor. Amnón, desprecio. Hermanos, el pecado produce esto. Y es importante que nosotros nos cuidemos, hermanos, y aprendamos de esto. ¿Qué otra cosa podríamos aprender de esta lección, hermanos, de Amnón y Tamar? ¿Quién quiere comentar? Hermano, Sí, adelante, mi hermana Ana. cuando Un segundo, hermana, no sé dónde se escucha ese sonido. Permítame, hermana, por favor. Adelante, hermana. cuando pasó esto con Amnón y Tamar, pues hubo en esas dos personas envueltas, ¿verdad? Entonces, cuando se llevó a cabo el pecado,
creó más problemas. Entonces, cuando usted nos hace la pregunta que si es importante cuidar en nuestra vida en el Señor, sí es importante porque no nomás nosotros pecamos, hacemos a otras personas también pecar junto con nosotros y también se hace un círculo muy grande que lleva una, ¿cómo podría explicarlo? Como una cadena en reacción, pues, que no nomás es a nosotros, sino por decir, llevamos a otras personas también con nosotros en ese pecado. Y eso es lo que ocurrió aquí, ¿verdad? Entonces, por el deseo que él tenía, dañó a su hermana, escuchando los comentarios del amigo. Entonces, sí hubo más personas envueltas, algo que él traía en su mente y en su corazón. Así es, mi hermano. Entonces, mis hermanos, es importante entonces que nosotros, en toda circunstancia, estemos siempre alertas, hermanos. Por eso dice, estad alerta porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, no se va a quedar ahí, hermanos. Va a traer consecuencias. Vamos ahora, por favor, capítulo 13, versículos 20 en adelante, por favor, mis hermanos. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien iba a comentar, hermano? Sí. Adelante, hermano. Referente en el capítulo, en el versículo 15 que dice, luego la aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Y entonces le dijo que se levantara y se fue. Pues ahí también pienso que pues en cierta manera el hermano pues después de haber consumido el pecado, pues ahora sí que le supo amargo pues porque se sintió tan culpable, ¿verdad? Que pues, ¿qué puedo decir? Que el amor, que no era amor, que al final de cuentas era deseo carnal, ¿verdad? Al ser consumado y no haber sido de una manera como Dios manda, pues se convirtió en eso, en una amargura, pues. Así es, hermana. Acaba de mencionar algo bien importante, hermana, porque las cosas pasionales, las cosas pasajeras, hermanos, es justamente lo que van a provocar dolor, llanto y angustia. Gracias, hermana, por el comentario. Muy bien. Sigamos con la lectura entonces, hermanos, por favor, del versículo 20 al 29, por favor. Continúo, hermano. Si gusta usted, hermano, adelante. Sí, dice así la palabra de nuestro Dios. Su hermano Absalón le dijo, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio. Ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por este asunto. Tamar, pues, se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho, pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues Absalón odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Después de 2 años aconteció que, teniendo Absalón esquiladores de ovejas en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí, ahora tu siervo tiene esquiladores de ovejas. Ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Mas el rey respondió a Absalón, no, hijo mío, no debemos ir todos para no ser carga para ti. Y aunque le insistió, no quiso ir, mas lo bendijo. Entonces Absalón dijo, pues, si no te ruego que dejes ir a mi hermano Amnón con nosotros. Y el rey le respondió, ¿por qué ha de ir contigo? Mas cuando Absalón le insistió, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey.
Absalón ordenó a sus siervos diciendo, mirad cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo os diga, herid a Amnón, entonces matadle, no temáis, ¿no os lo he mandado yo? Tened ánimo y sed valientes. Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y, montándose cada uno en su mulo, huyeron. Muy bien, hermano, muchas gracias. Ahora, fíjense, hermanos, la tercera calamidad, porque ya vimos dos. Primero, el complot de Amnón. La segunda, la violación de Tamar. Ahora, la tercera calamidad, hermanos. Venganza de Absalón. Un hermano se levanta contra otro. Esto es algo que nosotros debemos analizar, hermanos, porque es justamente esto lo que el Señor advierte cuando hay pecado. La estabilidad familiar, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor puede ser destruido simple y sencillamente, hermanos, por no escuchar la voz de Dios, por oír, hermanos, más los deseos carnales. Y hermanos, esto es algo que nosotros luchamos, ¿no? Porque los deseos de la carne batallan contra el espíritu. Por eso en el libro de Colosenses, hermanos, nos insta las escrituras a buscar las cosas del cielo, no las de la tierra. Pero ya se venía generando una cadena, hermanos, de pecado. Un pecado llevó otro, hermanos, y el pecado debemos analizar que es como una bola de nieve, ¿ok? Mientras más rueda, hermanos, más se va haciendo grande, hermanos. Cuando más va en declive, más va adquiriendo nieve para hacerse más grande. Y el pecado cada vez, hermanos, va empeorando. La cuestión aquí es que Absalón, hermanos, no había olvidado lo que su hermano le había hecho a su hermano. El odio por él estaba ahí. Pero él aplicó esto, hermanos. La venganza dice que era un plato que se disfrutaba frío, hermanos. Y desgraciadamente, hermanos, él lo llevó a cabo. Lo planeó tanto, hermanos, que al cabo de 2 años, porque no fue inmediatamente. ¿Qué aprendemos también de esto? Hermanos, a veces, hermanos, nosotros no vamos a recibir las consecuencias inmediatas. O el hombre o mujer que peca no va a recibir las consecuencias inmediatas. Va a recibirlas, pero más sin embargo, va a ser algo que va a causar dolor y desesperación. Hermanos, 2 años tardó. ¿Qué hizo, hermanos? Lo planeó de tal manera en que hizo en perfección, hermanos, un asunto para hacer un convite con sus hermanos. Llegó al punto en donde tomó la justicia en sus propias manos. Hizo en perfección, hermanos, un asunto para hacer un convite con sus hermanos. Permítanme. Donde tomó la justicia. ¿Alguien quiere comentar, hermanos? Eso. Muy bien, ya cerraron. Hermanos, nosotros entonces tenemos este ejemplo. Dice ahí en el manual, ¿quién quiere seguir leyendo, por favor, en el inciso 3? La venganza de Absalón, capítulo 13 del 20 al 29. Nos dice, Absalón odiaba a su hermano por lo que le había hecho a su hermana. B. Después de 2 años, Absalón planeó su venganza contra Amnón. C. Ordenó su muerte durante una fiesta que ofreció. Ok, hermanos. Gracias. Entonces, hermanos, el ladrón no viene sino para matar y destruir. Hermanos, eso es lo que hace Satanás. Y eso es lo que hizo en la vida de los hijos de David. Ahora, bien, hermanos, algo que también es importante, la cuarta calamidad. Vamos a leer, por favor, de los versículos 30 al 36.
Sí, hermano, yo lo leo, dice, estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos, se echó en tierra y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que ha dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos porque solo Amnón ha sido muerto. Absalón huyó hasta el final, ¿verdad, hermano? Hasta el 36, hermano, por favor. Dice, y Absalón huyó, entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino y a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen, así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey vinieron y alzando su voz lloraron. También el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Muy bien, muchas gracias, hermano. Ahora, fíjense, hermanos, que entonces, ¿qué otra cosa va a traer, hermanos, el pecado? Agonía. David, hermanos, estuvo en agonía. Lloró, se lamentó. No eran cualquier persona las que estaban en batalla. No era cualquier persona el que había muerto. No era cualquier persona a la que habían violado. Uno de sus hijos viola a su hermano. El otro toma venganza del hermano que la violó. El otro hermano, hermanos, que cayó muerto, hermanos, entonces estaba sentenciada a su muerte. Algo que es importante que nosotros leamos, vamos a leer, por favor, en el versículo 35. Verso 35, por favor, ¿quién lo quiere leer? Yo, hermano, lo leo. Dice, y Jonadab dijo al rey, he aquí, son los hijos del rey que vienen, conforme a la palabra de tu siervo. Así ha sucedido. Ok, hermanos, nosotros vemos que cuando nosotros tenemos en claro cuál es la consecuencia del pecado, y nos dice Santiago lo que leímos hace rato, hermanos, que una vez que la tentación da luz al pecado, ¿qué es lo que produce el pecado, hermanos? La muerte, hermano. ¿Qué le esperaba entonces, hermanos? Amnón. La muerte, hermano. Exactamente. Cristianos, entendamos esto. Si nosotros creemos que podremos salirnos con la nuestra, tarde que temprano va a llegar la consecuencia. Hermanos, no es algo agradable que un hijo de Dios perezca, hermanos, por supuesto que no, pero un hombre, una mujer que se aleja de Dios, que comete pecado, que va en pos, hermanos, de hacerlo mal, entonces las consecuencias que van a recibir es justamente la muerte. No va a recibir la vida, hermanos, porque no es un premio, va a morir. Ahora, nosotros vemos justamente esto. David llora, se lamenta, su hijo ha muerto. Los otros hermanos han huido de su presencia. El rey, hermanos, dice en el versículo 38, ¿quién lo quiere leer? Del 37 y 38. Hermano. Dice, así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Ok. Dice entonces, hermanos, en el verso 38, el rey deseaba ver a Absalón
pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Hermanos, algo también que es importante. David se da cuenta que las cosas, tarde que temprano, llegan a tener sus consecuencias. Su pago. Y esto era con las cosas que él tenía que estar viviendo. Vivió, hermanos, con la muerte de su hijo. Ya se había consolado. Ahora no quería perder a otro hijo. Ya deseaba ver a Absalón. Pero a esto, hermanos, entonces el Señor le está dando estas lecciones. De Dios, hermanos, nadie se burla. Recuerden esto y recordemos esto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Dónde está ese pasaje, hermanos? En Gálatas 6:9, hermano, sobre Amén. que Dios no puede ser burlado. Amén, hermano. Y si de Dios nadie se burla, hermanos, entonces tengamos esto como ejemplo, Romanos 15:4. Aprendamos de las Escrituras. Muy bien. Hasta este punto, hermanos, comentarios. Sí. Adelante, mi hermana. Ahí donde estaba en el, ¿cuál dijo? En el 35, de que ahí estaba, bueno, ahí yo me queda la duda de que como el león rugiente, a final de cuentas, está siempre observando cómo caímos todos en el pecado y cómo nos consumimos unos a otros, y él viene siendo parte de esa, porque él estaba ahí, el Jonadab estaba cerca del rey, y él es el que había, ahora sí que susurrado al oído de Amnón, y muchas veces eso nos pasa, pues, dentro de, pues, de cuando tengamos algún problema, o quien cae en el pecado, quien lo hizo caer, a final de cuentas, siempre va a estar ahí, observando hasta dónde terminó, y riéndose quizá de que caímos en ese pecado, como león rugiente, pues, observando. Así es, hermano, así es. Tristemente va a estar ahí, atacando constantemente. Gracias, hermano. Participación. ¿Alguien más, hermanos? Hermano, podemos ver ahí también como un pecado generacional, pues David cometió lo mismo con Elsabet, ¿no? Y ahorita su hijo Abnón, pues también comete el mismo pecado, ¿no? Así es, hermano. Así es, hermano. Y vienen sufriendo las consecuencias, hermano, de sus actos. ¿Sí? Porque recordemos, hermanos, en la historia de David, justamente le dijo el profeta, pues tú eres ese hombre que merece morir, porque incluso David puso la sentencia, pues que muera aquel que cometió ese acto. Pero más sin embargo, Dios lo dejó vivir, hermanos. Pero no. Esa fue la diferencia, hermanos. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Hermano, Adelante, mi hermano. hay una diferencia entre lo que hizo David con Betsabé y lo que hizo Amnón con Tamar. O sea, aunque ambos fueron pecados, pero en el caso de David, pues sí pagó las consecuencias, pero no le costó su muerte, le costó la muerte de su niño, ¿no? Claro, y en claro. el caso de Amnón, pues fue un hermano de él que vengó la violación de Tamar, entonces fueron circunstancias diferentes. Eso es lo que se podría rescatar de esa situación. Amén, hermanos, no, definitivamente. Sí, lo que estamos viendo acá es que justamente, hermanos, de una u otra forma, el pecado siempre va a llevar a una consecuencia desagradable, hermanos. Esa es la situación, para que nosotros veamos. Se pecó de diferentes formas, pero sí. Adelante, hermano Frank. Hermano Abraham, en cuanto a la consecuencia del pecado que es muerte, también el pecado de David tenía ese mismo camino que era la muerte. Eso no hay duda, porque en el capítulo 12, versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea que tenía la consecuencia de su pecado, tenía muerte. Eso es. O sea, ese es el punto. Muchas gracias, mi hermano Frank, porque eso es justamente a donde vamos, ¿no? O sea, la cuestión es que el pecado siempre va a dar a la luz lo que dice Santiago, porque acuérdense, la palabra de Dios es perfecta, viva y eficaz, y dice que da a luz como resultado la muerte, pero aquí es
David se arrepiente, gracias a Dios, pues él retoma un camino y lo vemos en los Salmos, está arrepentido David, a diferencia de Amnón, hermanos. O sea, Amnón siguió viviendo la pachanga, hermanos, y al final él siguió viviendo una vida desenfrenada hasta que pensó que ya se le había olvidado, o sea, ya había pasado por alto ese pecado que había cometido. Pero Dios siempre va a tener en cuenta, hermano, lo que hagamos. Y eso es importante. Gracias, hermano Frank. ¿Alguien más, hermanos? Hermano, en Éxodo 25, pues ahí nos dice, ¿no? Porque yo, el Señor tu Dios, soy tu Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así es, hermano. Así es. Es correcto. Gracias. Hermanos, vamos a leer entonces ahora cómo fue el retorno de Absalón. Vamos a avanzar hasta este capítulo 14. Por favor, ¿quién quiere darle lectura del versículo 1 al 14, por favor? Yo, hermano. Adelante, hermana. Joab procura el regreso de Absalón. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de ella una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca y entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tiene 2 hijos y los 2 vinieron en el campo y no habiendo quien los separe, hirió uno al otro y lo mató. Y he aquí, toda la familia se ha levantado contra su sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Y matemos también al heredero. Así pagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una sola palabra a mi señor,
el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? ¿Por qué hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo? Por cuanto el rey no hace volver a su desterrado, desterrado, porque de cierto morirás, y somos como aguas derramadas por la tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Gracias, hermana, muy amable. Entonces, hermanos, con esta lectura, ahora voy a hacer una pregunta. ¿Qué entendemos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Estamos comprendiendo lo que es la lectura, hermanos? ¿Qué está pasando? ¿Qué se está desarrollando? ¿Quién quiere participar? Sí, hermano, aquí se habla de que, pues, alguien procura, hermanos, regresar a Absalón, ¿verdad? Sabiendo que, pues, David, pues, él tal vez pensaba de que no quería verlo, ¿no? Y alguien conociendo que él se inclinaba por Absalón, busca la manera de traerlo. Fíjense que aquí puede resaltar algo, a veces, no sé si sea lo correcto, ¿no? Pero yo al menos lo veo desde ese punto de vista, a veces la preferencia, ¿no? Entre los hijos, ¿por qué? Porque dice que él ya en los otros textos anteriores habla de él que ya estaba consolado por el otro que se murió. Y más sin embargo, dice que habían pasado más como 2 años, más o menos, dice, y él aún seguía estando, pues, triste porque no veía a Absalón. Entonces ahí como que a veces como puede pasar muchas veces en el hogar, a veces la preferencia en los hijos, ¿no? Y eso provoca de que hayan problemas dentro de la familia o incluso, hermanos, dentro de la misma membresía de la hermandad. A veces tenemos preferencia por algún hermano, que este me cae bien porque me trata así, porque habla así, este me cae mal porque habla así, porque no me trata así. Entonces, debemos tener cuidado y aprender de esta parte acerca de las no preferencias hacia hijos y hermandad. Amén, hermano. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? Hermanos, el plan que procura Joab, hermanos, es bien importante porque nosotros vemos que él planea todo esto y la mujer que va a la presencia del rey le pide que no derrame la sangre de su hijo. Fíjense que es algo bien importante. O sea, la mujer se planea todo esto para que incluso si hubiera alguna mínima intención del rey de asesinar a su hijo, obviamente dijera, no, por favor, no lo hagas. Juan intenta y dice apaciguar las cosas para decir, va a regresar, pero que regrese bien, que no sea derramada su sangre y que también ningún cabello de su cabeza caiga. Hermanos, nosotros vemos aquí algo importante. Muchas veces cuando nosotros pecamos, nos apartamos de Dios, Dios siempre va a procurar, hermanos, que nuestro regreso a su presencia, hermanos, bueno, sea efectivo. Dios, hermanos, no está esperando que los perdidos, sus hijos que han pecado, regresen para darles con vara y con todo. Hermanos, vamos a vivir con las consecuencias. Mas, sin embargo, Dios va a procurar las circunstancias para que nuestro regreso siempre sea de la mejor manera posible. Y esto es importante. Primero necesitamos nosotros entender las circunstancias de Dios. Las circunstancias de Dios se dan, pero a veces, hermanos, nosotros por naturaleza decimos, ¿cómo voy a regresar a la presencia de Dios? Ya pequé, ya hice lo malo, ¿cómo voy a regresar? Y nosotros mismos somos los que nos estamos poniendo las trabas para regresar a la presencia de Dios. Muchas veces, hermanos, sucede esto dentro de la iglesia y esto es lo que el Señor no quiere. Ok, lo que Dios quiere es arrepentirnos
confesar nuestros pecados, hermanos, y regresar con un corazón dispuesto, hermanos, de transformación y de cambio. Eso es lo que nosotros debemos analizar. Y eso es lo que nos está enseñando. Se está preparando el regreso de Absalón. Sigamos, por favor, con la lectura, mis hermanos. ¿Quién quiere seguir leyendo? ¿Hasta qué versículo, hermano? Lea, hermana, y yo le digo, por favor. 15 dice, y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga, pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva, pues, dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Hasta ahí, mi hermana, muchas gracias. Ahora, nosotros vemos, hermanos, que la restauración de Absalón se está preparando. Su hermano habla con el rey y justamente, hermanos, su hermano sirve justamente de intermediario. Dios aquí nos está pidiendo algo a nosotros, hermanos. Cuando nuestro hermano peca, nosotros debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre, hermanos. Acuérdense, eso es bien importante. Absalón mató a su hermano. Ya había cometido ese error. Ok, pero ahora se forman las circunstancias para que Absalón regrese a la tierra de su padre. Amados hermanos, Dios siempre va a crear las circunstancias para que nosotros regresemos. Y nosotros, si vemos a alguien
de nuestros hermanos, con el espíritu quebrantado, ya pecó, ya hizo, hermanos, vamos a procurar que nuestro hermano regrese a la presencia de Dios. Acuérdense, hermanos, en algunas ocasiones, nuestro hermano Victorino ha puesto una alabanza que dice, los ángeles no son, hermanos, enviados a cambiar, ¿ok? Un mundo de dolor por un mundo de paz. Nos ha tocado a nosotros, hermanos, hacer esto. Y el trabajo es preparar el camino, hermanos, que el Señor Jesucristo ya trazó de antemano, pero nosotros seguir con las circunstancias que ya Dios ha creado. Y eso, hermanos, vemos como Dios, por medio de estos ejemplos de David, estamos viendo que Dios puede también ser misericordioso con nosotros. Ahora, vamos a leer, por favor, del versículo 28 al 33. Yo, hermano. Adelante, hermano. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab, para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón, y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué viene de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Muy bien. Hermanos, ahora nosotros vemos esta circunstancia. Era tiempo de que David recibiera a Absalón. Algo que nosotros debemos notar aquí, hermanos, es que muchas veces nosotros, hermanos, ya nosotros tenemos y somos aceptados delante de Dios. Pero no hemos entendido que las circunstancias ya se dieron, ya están ahí. De otra manera, si David hubiera querido matar a Absalón, lo hubiera hecho desde el momento en que se presentó su hermano, en que lo mandó a traer, y lo hubiera matado desde ese momento. Pero ¿qué pasó, hermanos? No había dado ni siquiera las circunstancias. Porque a veces nosotros hacemos como Absalón. Queremos que todo lo haga Dios. Hermanos, y esto no va a ser así. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pero a veces, hermanos, lo queremos todo con comodidad. ¿Qué le costaba a Absalón? Dirigirse a la presencia de su padre. Ok, ya se había preparado el camino, ya estaba todo en orden para que Absalón se presentara ante el rey, se inclinara ante el rey y se disculpara, pero no lo había hecho. ¿Pero qué tuvo que hacer? Acudir nuevamente a su hermano para que su hermano fuera a la presencia del rey para decir, hermanos, entendamos estas cosas. Dios, hermanos, siempre es como la parábola de aquel, del hijo pródigo. Hermanos, ¿quién recuerda la parábola del hijo pródigo? ¿Qué hizo el padre al final de la historia? Recibió con los brazos abiertos a su hijo, pero qué, ella hermano? previamente ya se había arrepentido. Exacto. Pero ¿recuerdan algo que es importante, hermanos? Dice que el joven, cuando estaba ahí postrado, hermanos, cuando estaba ahí deseando llenar su vientre de las algarrobas que se le daban a los puercos, o sea, del desperdicio, volvió en sí y dijo, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Dice, aún los jornaleros de mi padre comen mejor que yo. ¿Y recuerdan lo que dijo aquel joven? Dice, entonces, dice, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré.
he pecado contra el cielo y contra ti. Acéptame ahora como uno de tus siervos. Esa es la gran diferencia, hermanos. Cuando nosotros volvemos en sí, después de haber hecho algo que nos aparta de Dios, esa es la clave del éxito, hermanos. Volver en sí. Nosotros no estamos en la presencia de Dios, hermanos, porque seamos muy atractivos, porque seamos muy buenos, hermanos, en alguna área que hagamos. Estamos delante de la presencia de Dios por misericordia. Y Dios nos quiere recibir con misericordia. Recuerden algo que es también bien marcado en las Escrituras. Nos dice el libro de Hebreos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Capítulo 8 y 10 nos dice, hermanos, que cuando el Señor perdona los pecados, nunca más se acuerda de ellos. Esto analicemos. Nunca más. ¿Por qué razón? Porque donde hay remisión de pecados, no hay más sacrificio por estos. Ahora, el Señor se sacrificó. Cometimos pecado. Vayamos a la presencia de Dios. Ahora nuestra parte es acerquémonos a Él. Él está esperándonos. Pero no esperemos, hermanos, mucho para estar delante de la presencia de Dios. Bueno, adelante, bueno, hermano. Esa circunstancia, hermano, fue lo que vivió David. David reconoció su pecado delante de Dios y se lo confesó. Y por eso David sabía que tenía que tener misericordia de su hijo. Así como Dios tuvo misericordia de él, así también David. Así también nosotros debemos de ser con nuestros hermanos. Bien, hermano. Y eso es lo que nos está enseñando las Escrituras, hermanos. ¿Cuál fue la actitud de David cuando Absalón se presentó a su presencia, hermanos? Dice, que me restaure la corte. Ok, hermanos, aquí la situación es, hermanos, Absalón quería ya tener ese cargo que había, hermanos, en su momento despreciado. Pero más sin embargo, David lo recibió con un beso. Mostró la humildad, la misericordia que un padre tiene por un hijo. Dios, hermanos, con sus hijos es de la misma manera. Él nos muestra su humildad. No esperemos tener grandes cosas, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros hemos pecado delante de la presencia del Señor. Vamos a tener las consecuencias, pero acuérdense, hermanos, los privilegios se ganan o se pierden. Pero si queremos estar bien delante de Dios, hay que ganarnos los privilegios delante de Dios. Los privilegios no los dan los hombres, hermanos. Los privilegios los da Dios siempre, bajo todas circunstancias. ¿Comentarios, hermanos? Bueno. Adelante, mi hermano. Los privilegios le dan así como se les dio a Josué, porque Moisés, por su falta, no pudo guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Pero Josué sí tuvo ese privilegio, él, porque Dios se lo dio. Así también nuestro Señor Jesucristo tiene ese privilegio de guiarnos a la tierra prometida, que es la tierra celestial, hermanos. Amén, mi hermano. Así es. ¿Alguien más, hermanos? ¿Comentarios sobre este capítulo 14 que estamos leyendo? Nada más no se amontonen, hermanos, por favor. Se ganan. Ya se durmieron los hermanos. ¿Qué pasó, hermano? Abraham. Adelante, mi hermana Aide. Primero mi hermana Aide y después mi hermano Jesús, por favor. Bueno, más bien que no un comentario, sino una pregunta. ¿Por qué será que David no quería ver en sí a Absalón? ¿O cómo se puede tomar eso? En el versículo 24 y en el 28. Cuando llegó Absalón y le dijo que se vaya a su casa y que no vea su rostro. Y en el 28 que luego dice que pasaron 2 años y no había visto el rostro del rey. ¿Cómo por qué? A ver, otra vez, mi hermana, no entendí. A ver, otra vez, por favor. O sea, como por qué el rey no quería ver a Absalón si deseaba verlo según, ¿no? Hermana. ¿O a qué se refiere? Ok, muy ya que entendí, ya buena pregunta. No es que David no lo deseara ver. Absalón
no había presentado o no había llevado su rostro ante la presencia del rey, ¿sí? A pesar de que se habían creado ya las circunstancias, Absalón no había hecho para llegar a la presencia del rey. Esa era la situación, porque esperaba Absalón que fuera el rey por él. ¿Me explico? Aquí la cuestión es, Absalón no fue a la presencia del rey directamente, se esperó el tiempo para llegar a la presencia del rey. O sea, Como el versículo 24 dice, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. En la parte esa que dijo el rey, que se vaya a su casa y no vea mi rostro. Mi pregunta sería, ¿por qué el rey le dijo eso a Absalón? ok, hermano. Aquí está David, hermanos. Está preparando justamente y está viendo y está tomando la actitud en cuenta de Absalón, hermanos. Ok, que se vaya. No, que no me vea, que no vea mi rostro, ok. Porque igual, hermana, o sea, David seguía extrañando a su hijo, pero él ya había hecho una promesa. No lo iba a matar, porque su hermano ya le había dicho justamente que no lo iba a matar, solamente que esperara el tiempo específico. Pero durante ese tiempo, hermana, Absalón tenía que ganarse el respeto y el amor del rey, cosa que necesitaba estar preparándose, hermano. Ok, hermano. Sí, ok. ¿Sí? Gracias. Sí, no hay de qué, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Hermanito, yo tengo una pregunta desde el capítulo 13. Adelante, hermano. Mira. Dice, cuando el hermano quiso violar a su hermana, ella le dice, en el capítulo 13, el versículo 13, porque a dónde iría yo con mi deshonra, y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. O sea, la pregunta es, ¿era permitido que se casaran entre hermanos? ¿Por qué la chica le dice esto, que le pida al rey? Sí, hermana, eran medios hermanos. Y acuérdense, hermanos, que en esos entonces el Señor justamente había permitido, hermanos, y justamente entre las familias mismas poderse casar. En este caso, le está diciendo esto Tamar para que el rey, para que no se cometiera ese pecado tan grave, hermana, que se iba a cometer en ese momento. Más le hubiera valido tomarla como esposa, porque recuerden, hermanos, como de alguna manera eran, sí, hermanos por parte de David, pero de diferentes linajes, no linajes de sangres, hermanos, de mamás. Aquí la cuestión es, si se lo va a permitir, si va a ser posible, antes de que se cometiera el delito que los llevó, hermanos, a tener esas consecuencias tan graves. Gracias, mi hermanito. De nada. Hermano. Adelante, hermano. Yo aquí quiero, bueno, me llama la atención e inclusive es algo de lo que debemos aprender mucho de cómo no ser como lo hizo Absalón, ¿no? Con esa doble cara con la que él se conducía, porque su maldad era muy grande, ¿no? Y aún con lo que había padecido de estar desterrado, pues ni aún así entendió. Por ejemplo, ahí en el capítulo 30 nos dice hasta dónde llegó su maldad de ir y prenderle fuego a los campos de su hermano, porque no había cedido a sus caprichos. Y bueno, nos muestra cómo él también, en el capítulo 15, cómo él, con mucha astucia, pero maliciosamente, estaba obrando de tal forma que él quería ganarse al pueblo de Israel con unas actitudes que eran contrarias, ¿no? a lo que me imagino que David les había enseñado. Entonces aquí la enseñanza que veo es de no ser como una persona como Absalón, ¿no? Doble cara, y estar actuando de una forma equivocada y con esa perversidad en el corazón que
muchas veces somos engañados y a lo mejor no nos damos cuenta de tal cosa y actuamos de una forma equivocada, con una doble cara. Es mi comentario, hermano. Así es, hermano, muchas gracias. Y ahí también pues, se reafirma la pregunta que hizo nuestra hermana. Gracias, hermano. Adelante, adelante, mi hermano Saúl. No es que estemos dormidos, no es que estamos impactados por todo esto. A ver, hermano. Sí, lo que pasa es que la verdad, pues sí, no sé qué fue más grave, ¿verdad? Sino el estar viviendo las guerras físicas contra los enemigos físicos del rey David, o la guerra interna que se levantó dentro de su familia, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, hermano, porque pues, nos revela toda la mentalidad cambiante de las personas cuando están alejadas del rey. Entonces, esto para mí es un gran ejemplo, ¿verdad? Porque el tema, por ejemplo, ¿a quién consulto yo cuando voy a tomar una decisión? ¿A quién me acerco yo cuando voy a tomar una decisión? ¿Sí? Entonces tengo que consultar al rey, ¿verdad? Consultamos al rey y él nos da la dirección. Si ya nos aceptó, si ya nos concibió, entonces quiere decir que lo que primero que tenemos que hacer es ir a pedir de su consejo. En el caso del rey David, siendo un hombre bondadoso, ¿verdad? Pues podríamos pensar que cualquier cosa que le pudiéramos en forma de súplica, él iba a conceder, la verdad, porque era un hombre noble, de corazón blando, ¿verdad? Pero las intenciones de las personas, ¿verdad? ¿Quién las conocerá? Dice la Biblia, ¿verdad? ¿Quién conocerá las intenciones del corazón? Entonces, es lo que estamos debatiendo, por eso estamos en este impacto. ¿Qué pasará en el capítulo siguiente? Amén. ¿Qué pasará con el salón? Sí, pero en esta clase importante es eso, ¿verdad? Que nosotros deberíamos de aprender a no tomar consejos de nadie más que de Dios, del Rey, de nuestro Padre, ¿sí? Igual a los hijos. Yo tengo un hijo, ¿verdad? Que ya le platicaba a usted, ¿no? Que se parece mucho físicamente a usted. Entonces, yo le digo a mi hijo, primero, pide a Dios lo que tú quieres entender y después me preguntas a mí. No hay más quien te ame más. Primero te ama más Dios y después el más que te ama después de Dios soy yo, ¿verdad? Entonces, es una clase muy interesante, ¿verdad? Pero impacta porque estas cosas, aunque las vemos de diferentes puntos de vista, usted la analiza de una manera, el hermano Pablo la analiza de otra, y cada uno de nosotros analiza a esas personas de una forma psicológica, ¿verdad? Y eso es lo que enriquece una clase, mi hermano. Así es, pero no estamos dormidos, si no se oyera el ronquido. Muy bien, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más, mis hermanos? Hermana Michelle. Adelante, hermano. En este tiempo que el rey le había dicho en el versículo 23, no, en el versículo 24, cuando dijo que Absalón no viera su rostro. Entonces, en ese tiempo, pues, igual Absalón se movía por el palacio y pues dice que no había ninguno tan alabado por su hermosura, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo que él estaba apartado de la presencia del rey porque no podía ver su rostro, entonces él se llenó de orgullo, estaba caprichoso, se fue en contra de los siervos de su hermano, ¿no? De Joab, que fue el que hizo que él volviera, ¿no? Que el rey le perdonara y todo. Entonces, él en ese tiempo él pensaba que el rey lo iba a recibir de una manera con los brazos abiertos. Quizás lo hubiese recibido, pero ¿cómo estaba su corazón? Exacto. Entonces, ahí, en ese tiempo, quizás el rey, por eso no quería que viera el rostro, porque sabía lo que él había hecho.
Y entonces, ¿cómo él venía? Si venía con un corazón dispuesto a arrepentirse, pero no, él vino fue a enorgullecerse, a engrandecerse. Y eso lo llevó a lo que viene ahora en el capítulo 15. Así es, mi hermana. Y eso es gracias, hermana. Y eso es justamente lo que decíamos. El rey estaba esperando que Absalón mostrara los frutos de arrepentimiento, hermanos. Frutos de arrepentimiento, que eso es también lo que el Señor nos pide cuando nosotros, hermanos, estamos dentro de su iglesia, estamos dentro de su pueblo. Frutos de arrepentimiento, recuerden, hermanos. Gracias, hermana Michelle. ¿Alguien más, hermanos? Si no, hermano, vamos. Adelante, mi hermano. Hermana No sé Aide quién primero. quería hablar. Mi hermana Aide y después mi hermano Frank. por favor. Perdón, hermano. Absalón nunca se arrepintió de lo que cometió entonces. Entonces, ¿cómo iban, hermanos? ¿Estaba mostrando frutos de arrepentimiento? No. ¿Okay? Y eso es lo que, bueno, se va a ir desarrollando justamente lo que sea. Esta historia continuará, hermanos. La verdad está bien interesante. Sí. Muy bien, gracias, hermana. Adelante, hermano Frank. Hermano. Mi hermano Frank primero y después mi hermana, mi hermana Xiomara posteriormente. Ok, hermano. Con el tema de David, el tema de su hijo también, Amnón, y el consejo del amigo de Amnón, Jonadab. Aquí yo veo que hay esa astucia de engaño que proviene de Satanás. Y también nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a estos consejos de astucia, porque todo lo que viene de la astucia, del engaño, es directamente de Satanás. Entonces, y vemos mucho de eso, vemos aquí, porque también más adelante el mismo Absalón también utiliza esa astucia, pero para el mal. Y todo eso es de Satanás, porque desde el principio Satanás utilizó la astucia para el engaño a Eva, ¿no? Así es, mi hermano. Y lo conocemos, hermano, como el padre de la mentira, justamente, ¿verdad, hermanos? Por eso. Así es. Gracias, mi hermano. Gracias. Adelante, hermana Xiomara. Sí, hermano, a mí también, por ejemplo, me impacta mucho, bueno, como mujer, ¿verdad? El hecho de que, pues, Tamar tenía mucho miedo, tanto así que dice, pues, prefiero ser, aunque no te quiera, no te ame, seas mi hermano, prefiero ser tu esposa porque hay consecuencias graves para ella, porque todo el mundo entró en contienda, en venganza, en sentimientos, y aquí no menciona a nadie que haya consolado a Tamar como mujer, ni que se haya puesto en su lugar, simplemente menciona que después del acto violento ella salió rasgando sus vestidos, golpeándose la cabeza, porque su vida jamás iba a ser la misma, y pues no sé, aquí menciona que pues nadie menciona que digan, platicamos con Tamar o algún consuelo de alguno de sus hermanos más que las contiendas, y como mujer pues impacta pues que a pesar de todo, en la actualidad sigue siendo lo mismo. Sí, no, En este caso, hermana, sí dice ahí la palabra de que Absalón la cobijó, ¿verdad? Pero incluso la vengó, ¿verdad? Según el pensamiento de Absalón. Pero le digo, no, yo creo que no es la forma como nosotros tenemos que aprender este cobijo, ¿verdad? Son relatos, no tiene, muchas veces se parece a la realidad, ¿verdad? Pero Dios no tiene hincapié en decírnoslo, por eso es justo. Y sí, es verdad, mi hermana. Gracias por su comentario. Así que, pues siempre que veamos una circunstancia así, hermanos, algún dolor, nosotros procuremos siempre, hermanos, como dice las escrituras, hermanos, ponernos en los zapatos de los demás. Nunca vamos a saber, hermanos, que pues obviamente alguien que esté pasando por algún dolor semejante a esto, hermanos, parecido, igual esperamos en el Señor, Dios nos libre, hermanos, pero siempre que estemos padeciendo, tratemos de siempre ser empáticos con los demás, entendiendo, hermanos, su dolor, su circunstancia. Por eso las escrituras nos dicen, hermanos, que consolemos a los que sufren, hermanos,
que lloremos con los que lloren y nos riamos con los que ríen. Por eso es bien importante esto. Por eso nosotros debemos siempre estar preparados para toda buena obra, hermanos. Gracias, Amén. hermanos, por sus comentarios. ¿Alguien más, hermanos? Y si no, le dejo el lugar a nuestro hermano Victorino para concluir, por favor. Sí, sí, hermano. Adelante, hermano Esteban. Y el hermano Pablo, por favor. No, bueno, yo solamente quería resaltar, hermano, no sé qué piensa usted, pero que, disculpe, voy a desactivar mi, ahora sí, que el cuidar, a veces no valoramos, ¿no? A nuestra familia, bueno, cuando hay paz en nuestra familia, no lo valoramos y podemos cometer un pecado que trae consecuencias y rompa esa paz. Y creo que no hay nada peor que no haya paz dentro de los miembros de la familia, ¿no? Entonces, bueno, eso, hermano, que David antes de cometer este pecado, él no valoró también esa paz que había en su familia y pues después de haber pecado sufrió mucho, ¿no? No solo él, sino toda su familia. Eso, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Muy cierto. Adelante, hermano Pablo. Sí, hermano, tener en cuenta nosotros los cristianos lo que dice Primera de Pedro 5:8, que la letra dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y básicamente nosotros tenemos que cuidarnos primeramente del tipo de compañías con el que nos relacionamos, porque si somos cristianos, básicamente debemos relacionarnos con gente nada más de ese círculo y no andar poniendo atención a ciertos consejos que aparentemente no representan maldad, pero que lejos de eso, pues sí, sí que se ven las consecuencias posteriormente. Entonces, lo que hizo ahí Absalón meramente no fue bueno. O sea, sí se puso en los zapatos de Tamar y eso por lo que había hecho Amnón, pero más allá de eso, pues no, tuvo consecuencias con David, con el rey, y la mejor consecuencia fue que en 2 años, la indicación era que no podía estar cerca del rey y no ver su rostro. Entonces, como nosotros debemos tener cuidado también en lo que hacemos. Gracias, hermano. Qué amable. ¿Algún comentario más, mis hermanos? Entonces, hermano Victorino, adelante. Está cerrado su micrófono, hermano. Veo que la hermana Ana Duarte levantó su mano, quiere comentar algo, no sé si todavía lo quiere comentar. Fue anteriormente, hermano. Ya está viejo eso. Fue anteriormente, gracias. Ok. Bueno, pues la clase que acabamos de ver, hermanos, es una corroboración de la promesa y de la profecía que hizo el profeta Natán a David, diciéndole que le iba a perdonar la vida, pero que la espada no se apartaría de su familia. ¿Ustedes recuerdan allá en las historias anteriores? Pero bueno, yo creo que fue una clase muy edificante, muy buena para exponer, para pensar, para analizar nuestras propias vidas y pues cumplir lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos a terminar con una oración. Voy a pedirle a nuestro hermano Alfredo que Creo que usted, hermano Alfredo, va a dirigirnos en oración. Sí, hermano, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer oración. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en esta noche damos gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que tuvimos de escudriñar tu palabra, Señor. Y de haber, Señor, entendido, Padre, y pues estudiado acerca de este pecado tan grande, Padre. Señor, te pedimos que nos guardes, Padre, de cometer cualquier
pecado, Señor, en nuestra vida cristiana, Padre. Porque esto, Señor, nos quitaría la paz, la tranquilidad, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Y también tu palabra dice que sin santidad, Señor, no te podremos ver. Pedimos, Señor, que nos sigamos esforzando, Padre, que nos ayudes, que nos lleves de tu mano, que nos guíes, Padre, para estar siempre, Señor, ante tu presencia, Señor, obrando como tú eres, Señor, santo. Señor, haciendo las cosas bien, de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor, a descansar y a seguir meditando en tu palabra, Señor, y a seguir recordando, Señor, que tú estás siempre con nosotros. Tu palabra dice que hasta el fin del mundo estarás con nosotros, Padre. Te pedimos que tu presencia siempre vaya con nosotros, Padre. Gracias por esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron en este grupo y ayúdanos a este buen descanso de esta noche y mañana, si tu voluntad es que estemos nuevamente en nuestras actividades, que así sea. Gracias te damos también por nuestro hermano Jorge, Señor, y por nuestro hermano Victorino, que les has dado sabiduría, Padre, para podernos las transmitir a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén, hermano.